Vamos a continuar con las explicaciones que subimos en el vídeo anterior. En este caso, indagando aún más o reflexionando aún más sobre el tema 6, el proceso fonológico, y estas fueron las tres imágenes con las que relacionamos esos contenidos. El primer paso es saber algo más sobre lo que significa la habilidad metalingüística. El metalingüístico es cuando una reflexión que se hace el lenguaje sobre sí mismo. Quiere decir, cuando se piensa sobre los elementos lingüísticos, sobre lo que es el sonido, sobre lo que es el fonema, desde el punto de vista de sonidos de lengua, el alófono, desde los sonidos de habla, cuando se profundiza en por qué mesa se le atribuye a una tabla que mantiene horizontal, que mantiene su paralelismo sobre el suelo y se apoya en una, dos, tres, cuatro patas, depende del diseño y la funcionalidad prevista, porque hay una silla y un sillón y sillón no es un aumentativo de silla, porque todas esas reflexiones sobre el lenguaje que hace el lenguaje, que hacemos con el lenguaje sobre sí mismo, todo ello constituye lo que es la función metalingüística del lenguaje y para ello, consciente e inconscientemente, se va desarrollando una habilidad metalingüística. En clase hemos puesto ejemplos tipo algunos algotros, ¿verdad?, que construyen los niños aplicando una norma que, por ejemplo, también les lleva cuando alcanzan la conciencia idiomática a haber hablado muy bien antes diciendo pues he escrito o está escrito y cuando superan ese perfil de salida de infantil he escribido. ¿Qué sucede? Que pensando sobre el lenguaje aplican una norma que han construido y van contra el lenguaje mismo cuando lo normativo y lo correcto es otra forma de hablar. Se ha de tener en cuenta desde esa habilidad metalingüística la reflexión sobre el lenguaje, la conciencia de las unidades lingüísticas, palabras, sílabas, sonidos y su funcionamiento, el análisis de la forma, que es la morfología y la sintaxis, y el significado, que se refiere a la semántica y a la pragmática, y todo ello es la base para un buen desarrollo del proceso lector y la asimilación de la escritura, que sí exige esfuerzo. La oralidad es pasiva, relativamente pasiva, digamos que es automática, mientras exista la audición es posible mejorar la oralidad y en cambio la escritura exige un esfuerzo consciente, un trabajo personal de cada sujeto que quiere aproximarse desde el sistema de escritura hasta las fronteras de la lectoescritura en la que nunca dejamos de madurar, como en la oralidad, nunca dejamos de madurar. Vamos a ver un pequeño esbozo de lo que significa conciencia fonológica. Lo han visto en las explicaciones sobre fonología que hemos tenido en el bloque 1, pero no está de más recordarlo ahora para fortalecer este concepto. La conciencia fonológica facilita la alfabetización, mejora la lectura y la escritura, desarrolla el lenguaje oral y mejora la comprensión del mundo a través de esos conceptos y de las diversas áreas de la estructura que se imbrican en la estructura del lenguaje. Les he facilitado YouTube para que puedan reforzar estos saberes un poco más. Desde la conciencia morfosintáctica, ¿verdad? Que lo recordaron en el tema 1 y en el tema 2. Y en este punto es cuando podemos hablar de vocabulario, quizá más relacionado después con la conciencia semántica, por aquello del nivel léxico-semántico. Pero aquí es cuando aprenden a utilizar las piezas del lenguaje como un sistema de Lego, que hemos dicho, me han oído decirlo en clase en varias ocasiones. Aquí lo que más nos interesa no solo es la mejora de la comprensión lectora, sino también el potenciar la expresión lingüística y la prevención de las posibles dificultades, ¿verdad? Que hablábamos en el primer bloque de la atención temprana. Ahora recordamos que mientras no llegue al perfil de salida, todo ese proceso es o depende de una atención individualizada. Hay unos estándar
que las criaturas van llegando, van alcanzando en entornos, como le dicen, de aprendizaje estándar, y según cómo vayan trabajando esta habilidad fundamental para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita, así llegan a consolidar la conciencia morfosintáctica. Que lo dividamos, la explicación no significa que una vaya detrás de la otra. De hecho, si recuerdan la explicación del tema 1, las criaturas empiezan por lo pragmático y de ahí van a lo más pequeño, que es la discriminación auditiva, por la que un sonido que se cambia en una secuencia enunciativa lingüística, si se cambia, llega a otra referencia diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pase, pese, pise, pose, puse? Pues es en este sentido. Claro, también cambia la morfología y también cambia la sintaxis. Y ahí es un tema de corrección. Pusimos el ejemplo de Hispanoamérica dice buen día y aquí decimos buenos días en plural cuando es de un solo día. Buenas tardes, buenas noches. En otros países se simplifica. Con buen día ya lo usas a cualquier hora y dese usted por bien, por los buenos deseos, ¿sí? Es en singular porque de hecho es un solo día. Tiene más lógica en este sentido. También aquí le facilito un YouTube para profundizar un poco más. En relación a la conciencia semántica, nos pasamos a lo que a los niveles lingüísticos llamamos léxico-semántica, pero es mucho más, porque los niños manejan de una forma privilegiada el contexto, privilegiada, singular y a veces sorprendente, realmente. Pues aquel ejemplo que también les comentaba en clase, en algunos grupos, no sé, no puedo certificar que fueran en todos, pero ese que ha bajado las escaleras, lo contrario será que las ha subado, ¿verdad? Si hay una conexión, pues en ese recorrido se hace el sentido contrario. Mejora la comprensión, ayuda a entender los mensajes, fomenta la adquisición de conceptos, amplía el vocabulario. Aquí tienen el tema 3 con todas esas distintas definiciones sobre los tipos de vocabulario y recuerden la diferencia entre vocabulario y léxico. Madurarán poco a poco y a partir de los 5 o 6 años, sobre todo cuando alcanzan la conciencia idiomática, es cuando mejor consolidan ese manejo semántico de las piezas del Lego que constituyen el sistema de la lengua. Asimismo, permite a los niños hacer inferencias. Quiere decir, si esto sucede aquí, esto sucede aquí, lo que hacen es aplicar a una norma y la crean. No quiere decir que la creen correcta, pero su aplicación de la norma que han deducido es correcta. Y les dejo otro posible YouTube para profundizar en esta idea. Llegamos a la conciencia pragmática. Ya saben que el nivel pragmático, enunciativo pragmático, es el primero con el que trabajan los niños cronológicamente, ¿sí? Porque es secuencia de sonidos y un contexto. Y a partir de ahí, ¿qué obtengo cuando emito una serie de sonidos? ¿Cuál es la reacción del adulto de mi entorno? O del algo mayor que nosotros de mi entorno. Mejora la comunicación social, favorece la comprensión de las intenciones comunicativas, desarrolla habilidades expresivas y receptivas, que es lo mismo que decir productivas, receptivas, productivas. El sujeto emite una serie de sonidos con intención comunicativa, receptivas, de manera falsamente se ha dicho pasiva, ¿verdad? Porque no es pasiva, el cerebro está ahí trabajando para ver cuál es la reacción que se espera de esas criaturas cuando se emite un sonido. Quiere decir, cuando se dice al niño, no, caca, ¿no? El niño ya sabe que eso, o entiende que eso pues no se toca. ¿Por qué se dice caca y no otra palabra? Bueno, por la fase de reduplicación de sílaba y porque ellos saben perciben, no conscientemente, pero saben lo mal que huele, ¿cierto? Y descubre cómo adaptarse a diferentes contextos
es increíble, les comentaba cuando hemos estado en la escuelita La Algaida, niños a los que les hemos ido a contar cuentos, que son hijos de nuestros compañeros de la UCA, cuando ha habido una fiesta de padres y los padres han estado por medio, hemos comprobado cómo los niños cambian su conducta, sus reacciones, como si por el rabillo del ojo estuvieras mirando, estoy haciendo lo que quiere mi padre, o estoy llamando a mi madre, o estoy llamando la atención de tal o de cual. Es increíble. Es, bueno, digamos que nos vemos reflejados a nosotros mismos, ¿verdad? En eso consiste la madurez, en irse despegando de esas reacciones primarias de la infancia. Y también fortalece el desarrollo socioemocional, que la verdad es que nunca dejamos de desarrollarlo. Esto que desgranamos de manera didáctica para poder llegar a la conciencia pragmática, realmente es un trabajo de toda la vida. Paso a enumerar algunos de los ejemplos de actividades, ludoactividades, según como lo planteen, a través de juegos de roles simbólicos que ya conocen porque lo han visto en la asignatura de psicología y porque lo han visto en la parte didáctica de los temas del bloque 1. También esos cuentos y juegos de secuencias, y subrayo la palabra secuencia en cuanto que van interiorizando una progresión de lo que acontece. Cuando practicamos la lectura en voz alta con ellos, da igual que sepan leer o no sepan leer, lo importante es que sepan seguir la secuencia narrativa, esa lectura interactiva, esos finales alternativos. Es una, podría decir que es una pasada. ¿Cómo se disfruta cuando lees esos cuentos a los chicos y las chicas y van cambiando su rostro según su intuición les va diciendo pues qué personaje va a aparecer, qué comportamiento va a tener. Es increíble. El cuento favorito, por ejemplo, de los niños de la Algaida, según nos contaba Inmaculada, la directora, era el de los calcetines. Y si tienen oportunidad de ver ese cuento, es de lo más sencillo. Ay, perdón, hay otro cuento que es de 03, que es fabuloso, que es una repetición de las sonora de sonidos que aparecen en esa doble página de los clásicos libros que son cada página como de cartoncito. Y se ve luna, sol, 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 luna. Empieza la página con luna, luna. La siguiente página, luna, luna, sol, sol, luna. La siguiente página, y no aparece escrito, sino son el contorno o la silueta simplificada a nivel infantil de cada una de esas referencias, ¿no? Del concepto que apto para esas edades, o sea, adaptado para esas edades. Incluso nos comentaba, ¿verdad? Ustedes no han tenido la oportunidad, pero en la escuelita ah, que coordina Carolina, Carolina Vargas, es ¿cómo se llama este? El Espiral en Jerez de la Frontera. Pues en ese centro ella ha inventado una canción, la apoya en lengua de signos y los niños hacen la danza de referencia de esas canciones con los movimientos de las manos representando en lengua de signos luna, luna, sol. Es una preciosidad. Y acaban normalizando la lengua de signos como refuerzo, como acompañamiento de la lengua oral. Es verdad que a veces se cae en un bilingüismo no, bimodalismo más bien. Bilingüismo no es porque serían dos lenguas y la lengua de signos de suyo no es una lengua, sino un sistema alternativo. Y decía bimodal porque la lengua de signos tiene una secuencia sintáctica concreta que no tiene la lengua oral de cada idioma. O sea, no hay una correspondencia biunívoca y cuando, digamos, forzamos la lengua de signos a la orden de secuencia sintáctica de la lengua oral, se llama bimodal. Inventamos una modalidad diferente para incorporar a la secuencia oral de, de un idioma cada una de las palabras en lengua de signos. Esto sucede
por que tengan otro ejemplo en paralelo, es cuando traducimos palabra por palabra, por ejemplo, del español al francés, del español al árabe, al ruso, al inglés. Lo que hacemos es adulterar el orden de la secuencia de la lengua con respecto a la lengua, el idioma origen. ¿Vale? La lengua de signos no se constituye todavía en idioma. Quizá más adelante sí lo sea. También las actividades de escucha y atención. Hay muchísimas, ¿verdad? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con neonatos, hay una serie de ejercicios que van a corroborar o a reafirmar o a redescubrir esa prueba inicial de audición que se le hace a los niños recién nacidos, gracias a Dios desde hace pocos años, y así se les da un lenguaje donde apoyar el pensamiento, si no, pobrecitos míos, todo es dificultad. Es interesante que en esas actividades de escucha y atención se repitan los fragmentos de relato, hay unas conversaciones dirigidas, incluso, bueno, cuando llegan a un nivel algo superior de esa conciencia, según le permita su evolución psicolingüística, pueden intervenir en juegos de turno y en debates sencillos. Les facilito algunos enlaces YouTube para poder profundizar en esto en cualquier momento. Respecto al siguiente apartado, el 6.3 de este manual que estamos usando en clase, antes de continuar y vista las correcciones que hemos tenido sobre el bloque 1, conviene, digamos, un paso previo. Diferenciar desarrollo fonológico de conciencia fonológica. Por eso he puesto la palabra versus en medio, que es como en latín se dice frente a, ¿verdad? El desarrollo fonológico es una adquisición subconsciente, ocurre de manera natural, y la conciencia fonológica requiere un esfuerzo consciente y voluntario y requiere una instrucción formal. En este segundo bloque, digamos, es donde nosotros hemos incorporado los sonidos de lengua con las manos, que, que es un refuerzo visual para la percepción y el asentamiento de los sonidos de lengua. Acuérdense, fonología de lengua, fonética de habla. Fonética en el bloque 2 no nos va a dar tiempo de hablar de ello, pues eso que se van a ahorrar. ¿Cuáles son los aspectos clave de la conciencia biologista? Pues hay unos prerequisitos biológicos, ¿verdad? Cuando hay capacidad de producir esos sonidos iniciales y relacionarlos con la madurez de los órganos y la percepción del habla. En el desarrollo motor vocal, pues se recuerda esa teoría de Lindbergh cuando dice que no hay, no hay adquisición sin una superación de ese periodo crítico de, para la adquisición, bueno, la adquisición de los sonidos, ¿verdad? De los sonidos del lenguaje. Con el lenguaje nacemos porque es una capacidad, pero tenemos, las criaturas han de asentar eh, esa asimilación a través de los mecanismos neurológicos y de los órganos fonoarticulatorios. Para ello han de estar suficientemente maduros para su producción. En este punto es cuando les he dicho a lo largo del bloque 1 en varias ocasiones, los niños no hablan mal, hablan lo mejor que pueden según las herramientas que tienen. ¿Vale? Y de aprender a hablar, nunca vamos a dejar de aprender a hablar. Ni de trabajar la empatía, ¿verdad? Tan importante. Y de ahí, pues pasamos a los procesos neurofisiológicos, en los que nosotros como docentes tenemos muy poco que hacer. Con lo cual hay que acudir a los especialistas por la parte de salud, donde se sitúa tanto el logopeda como el pediatra y los neurólogos pediátricos y todo lo que tenga que ver con el cerebro, la genética también, ¿verdad? Los aspectos biológicos que permiten la producción y la percepción de los sonidos en general y de los sonidos de habla, que posteriormente con la conciencia fonológica se sustenta la conciencia fonológica, la conciencia silábica que se ve en la primera diapositiva.
En este segundo punto de los aspectos clave de la concepción biologista, tener en cuenta las etapas de desarrollo. Las han visto en el bloque uno y en el bloque 2. Perdón, en el bloque uno en relación al tema uno y en el añadido que hicimos en el tema 2 en el que añadimos distintos cuadros sobre la progresión a nivel fonológico. ¿Vale? La progresión a nivel vocabulario lo teníamos en el tema 3. Aquí se hace alusión especialmente al manejo de la corriente de aire, las cuerdas vocales, todo ese proceso de conocimiento de las capacidades fonatorias con el balbuceo, el laleo, el gorjeo y esa imitación como complemento. O sea, observan, miran, imitan, pero si esa imitación no se enlaza con la maduración biológica, pues luego no se sustenta la reproducción de sonidos.